se llama rianodina, abre los canales de calcio, de esta vez del retículo endoplasmático, es decir, de dentro de la célula, y también permite el paso de calcio para elevar la concentración. En el momento en que el calcio está dentro del citoplasma, va a formar un complejo con la calmodulina, que se va a llamar complejo calcio-calmodulina, por supuesto, que va también a modificar algunos procesos fisiológicos. Ok, entonces, como decíamos, se une a la calcio-calmodulina. Y las fosfoquinasas C es un poco la que va a regular este complejo calcio-calmodulina. ¿Qué pasa cuando ya hay demasiado calcio? Entra en juego una proteína llamada cerca, que es del retículo endoplasmático, que es la que va a llevar el excedente de calcio hacia dentro de, otra vez, del retículo endoplasmático liso para la homeostasis, ¿no? Para mantener regulado lo que es el tema del ion calcio. Entonces, estoy intentando recordar, porque la verdad es que es mucha información, pero el calcio funciona en algunas, es decir, por decir, en el tema del cerebro, según la literatura dice que funciona también en el tema de la memoria y el aprendizaje. O sea que el ion calcio es bastante importante. Y bueno, un poco para ir terminando ya mi parte, es... Retrocedo un poquito, Daniel. ¿sí? Dentro del núcleo, me imagino que el calcio va a activar alguna enzima. Porque no lo... Bueno, lo que pasa es que lo que se ve aquí no es el núcleo, sino bueno, es básicamente el REL, el retículo endoplasmático liso. ¿Activa alguna enzima? Sí. No la tengo ahora en la mente. Ya, disculpa. Es que Pero pensaba que el borde amarillo donde está el inositol IP3 era el borde de la membrana nuclear. No, es el retículo endoplasmático. sí, es el retículo endoplasmático liso, sí. Ya, ya. Entonces, disculpa, No. no. Entonces, como le decía antes, hay dos enfermedades muy graves que se dan por el mal funcionamiento de las proteínas G y sus receptores acoplados. La primera es por la toxina del cólera, de la vibrio cólera. Entonces, esencialmente lo que sucede es que esta toxina no deja, o sea, inactiva la actividad guanosin trifosfatasa, es decir, no deja que se hidrolice el GTP a GDP y fósforo. Es decir, que se mantiene la generación de AMP cíclico. ¿Qué pasa cuando crece la concentración de AMP cíclico? Que ahí, por decir, en la luz de las células epiteliales del intestino, se unen a canales de cloro. Cuando se abren estos canales de cloro, van arrasando con el sodio. Y juntos el sodio y el cloro, obviamente, van arrasando con mucha agua. Y por eso es que hay diarreas, hay desequilibrios iónicos y otros síntomas en lo que es el cólera, ¿no? Pero sobre todo es la pérdida de agua por la inactividad de la guanosin trifosfatasa. Es decir, es muy importante que la hidrolización funcione para que la actividad tanto de la proteína como del receptor cese y no se produzca este tipo de enfermedades que provoca la toxina del cólera, ¿no? Y la segunda y última es la toxina tosferínica o de la tosferina, que está dada por la Bordetella pertussis. En este caso pasa, bueno, un poco lo contrario. El GDP no puede transformarse, no puede fosforilizar, bueno, no hay una fosforilización y no se transforma a GTP, por lo tanto no hay una interacción con la adenilato ciclasa y no hay generación de AMP cíclico. Entonces lo que provoca esto es que haya una pérdida de respuesta defensiva y por decir donde sucede esto, que es en las células de los bronquios, existe una contracción severa de las células musculares causando esa tos tan típica de la tosferina. Y eso es en breves rasgos lo que me tocaba a mí, entonces ahora le toca a mi compañera Dayana, que va enseguida. Ok.
Entonces, como ya se habló un poco de lo que son las proteínas G, vamos a hablar de lo que son los receptores acoplados a proteína G, un poco para contextualizar. Entonces tenemos que estos se denominan así porque, como ya se ha mencionado, interactúan con lo que son las proteínas G, aunque también se los pueden denominar receptores transmembranales 7, que se los abrevia como 7TM, porque contienen 7 hélices transmembranas dentro de lo que es la estructura de estos grupos de receptores. Entonces, el GPCR constituye a lo que es la única superfamilia más grande de proteínas que son codificadas por los genomas animales, y entre los ligamentos naturales que se unen a lo que es los receptores de proteínas acoplados a proteínas G, se incluyen una gran variedad de hormonas que pueden ser tanto vegetales como animales. También tenemos ligamentos de tipo neurotransmisores, tenemos quimiotácticos como por ejemplo las moléculas que atraen las células fagocíticas del sistema inmunitario, tenemos odorantes y saborizantes, que son las moléculas que están detectadas por los receptores olfativos y gustativos que provocan los sentidos tanto del gusto como del olfato, y también tenemos los fotones con lo que hace referencia a la luz. Entonces, los GPCR son diversos y se unen a muchos tipos de ligandos diferentes. Una clase particularmente interesante de lo que son estos grupos de receptores son los receptores olfativos, que hay alrededor de 800 de ellos en los humanos, y cada uno se une a su propia molécula de olor, que es como se les denomina, como un químico particular en un perfume o cierto compuesto que puede ser producido por el pescado que se encuentra en descomposición, y produce una señal que se envía al cerebro y es lo que nos hace prácticamente percibir los olores. Entonces, siguiente diapositiva. Dentro de lo que es la topología o la estructura de estos receptores, tenemos que están compuestos por una única cadena polipéptida que, como ya se lo mencionó, atraviesa 7 veces lo que es la membrana plasmática, los que se va a denominar como 7 dominios transmembranos. Poseen un dominio aminoterminal, que es el que se encuentra en el exterior de la célula, y también presentan un dominio en lo que es la parte intracelular, que es el carboxilo terminal, que es de naturaleza hidrofílico. Entonces, estos no tienen una actividad catalítica intrínseca, sino que funcionan directamente a través de un intercambio que activa o inactiva canales iónicos o enzimas que están asociados generalmente con la membrana. Entonces, este intermediario que utilizan, como ya se lo ha mencionado, es una proteína con un sitio de unión que tiene una alta afinidad para grupos tanto de difosfato de guanosina o trifosfato de guanosina, que se denominan proteínas G. Siguiente. Entonces, lo que ilustra la imagen es prácticamente la estructura de lo que es los grupos GPCR. Como vemos aquí, tenemos las 7 hélices, tenemos su grupo aminoterminal que está en la parte extracelular y su grupo carboxilo terminal que siempre se encuentra dentro de lo que es la célula. Siguiente. Entonces, para entender un poco cómo funciona esto, seleccioné estas imágenes que fueron tomadas del libro de Karp. Entonces, inicialmente, con lo que debemos contar para que esto suceda es nuestro receptor, nuestra proteína G, que se va a encontrar conformada por sus 3 subunidades, alfa, beta y gamma, nuestro ligando y el efector, y bueno, la subunidad alfa, que va a estar unida a un grupo GDP que va a indicar prácticamente que se encuentra en estado inactivo. Entonces, el primer paso sería prácticamente la llegada
y el acoplamiento del ligando con nuestro receptor, que lo que va a generar es un cambio que se conoce como cambio conformacional dentro de lo que es la estructura tanto del receptor como de la molécula, o sea, la molécula de la proteína G. Entonces, esto va a generar en cuanto a la subunidad alfa, que el grupo, la afinidad que tenía por el grupo GDP se pierda y va a ser cambiado por un grupo GTP que generalmente se encuentra con gran disposición dentro del medio intracelular. Entonces, siguiente diapositiva. Ya. Lo que va a provocar como respuesta al acoplamiento que se da entre el ligando y el receptor es que nuestro grupo alfa se pierda afinidad con el dímero beta y gamma, y estos van a estar, se van a separar. Entonces lo que prácticamente nuestro grupo alfa libre va a hacer dentro de la célula es buscar un efector, que por supuesto también lo hacen el grupo, la subunidad beta gamma, pero en este caso nuestra subunidad alfa lo que va a hacer es buscar un efector que va a ser que prácticamente la respuesta que va a inducir es generar un segundo mensajero. Entonces, como vemos en la imagen, esto lo va a provocar utilizando lo que es el ATP, y lo va a hacer que este adenosintrifosfato pierda dos fosfatos, lo que lo convierte en un monofosfato cíclico, que prácticamente se va a convertir durante este proceso en el segundo mensajero. Siguiente diapositiva. Entonces, una vez que el grupo alfa ha cumplido su función sobre este efector, prácticamente lo que se hace para que esto, como quiera, vuelva a la normalidad, es que el grupo GTP que estaba asociado a nuestro grupo alfa se hidrolice y da como resultado un grupo GDP más un fosfato inorgánico. Entonces, lo que va a ocurrir es nuevamente un cambio conformacional que va a hacer que el grupo alfa pierda la afinidad por el efector y gane afinidad por el dímero beta y gamma, y va a hacer que se une nuevamente a este dímero, haciendo que lo que es la proteína G recupere su estructura heterotrimérica, conformada por 3 unidades y unida a un grupo GDP que indica el estado inactivo de esta proteína. Siguiente diapositiva. Entonces, ahora lo que prácticamente vamos a explicar ahora es el mismo proceso, pero con un ejemplo. Uno de los ejemplos más comunes en cuanto a ligandos de tipo neurotransmisores, tenemos lo que es la epinefrina o la adrenalina, que prácticamente lo que provoca en nosotros es una respuesta de lucha o huida. Entonces, contamos con los mismos elementos para que ocurra este proceso. Prácticamente aquí nuestro receptor es el receptor adrenérgico, nuestro efector va a ser el adelinato ciclasa, y nuestro ligando, como ya habíamos dicho, la epinefrina. Entonces prácticamente lo que tenemos es que llega el ligando y se acopla a nuestro receptor, genera un cambio conformacional que hace que el grupo GDP que estaba adherido a nuestro grupo alfa sea cambiado por un grupo GTP. Entonces esto lo que genera es la activación de nuestra proteína G, haciendo que el grupo alfa pierda su afinidad por el grupo beta gamma. Y siguiente diapositiva. Ya, entonces lo que va a hacer es que nuestro grupo alfa va a buscar el efector en el cual va a producir lo que es el segundo mensajero para seguir lo que es el proceso de la señalización celular. Y lo que va a hacer sobre la adeniciclasa es prácticamente que a través del uso del ATP va a generar el
AMP cíclico, que es nuestro segundo mensajero. Este segundo mensajero, cuando se libera en la célula, va a provocar que la célula realice otras funciones, como por ejemplo el aumento de la frecuencia cardíaca, dilatar los vasos sanguíneos, y como este es un proceso que requiere energía, también va a provocar que se descomponga el glucógeno y lo va a transformar en glucosa. Entonces, siguiente diapositiva. Para volver este proceso a lo que es la normalidad, tenemos que nuestro grupo alfa cambia o hidroliza el grupo GTP, por lo que es un GDP más un grupo fosfato inorgánico. Y lo que va a suceder es que ya se va a separar nuestro grupo alfa de lo que es el efector y va a buscar nuevamente unirse a lo que es el dímero beta y gamma para volver a conformar lo que es la proteína G en su estado inactivo. Entonces, en resumen, los grupos GPCR son una gran familia y diversa de receptores de superficie celular que responden a muchas señales que muchas veces son externas. La unión de la molécula de señalización obliga a que este grupo de receptores dé como resultado la activación de lo que es la proteína G, que luego va a desencadenar la producción de otros segundos mensajeros. Con esta secuencia de eventos, los GPCR pueden regular una increíble variedad de funciones corporales, como las que ya se han explicado en los ejemplos, que van desde la sensación hasta el crecimiento e incluso respuestas hormonales. Gracias. Gracias, Dayana, gracias, Daniel. Bueno, vamos a la serie de algunas preguntas. Dayana, mencionaste que las respuestas son múltiples, pueden ser olfativas, puede ser estimular la capacidad del organismo para defenderse. Eso significa que estamos hablando de distintos tejidos: la nariz, la lengua, el corazón, el hígado. El sistema que explicaste debe ser común a todas estas células. Sin embargo, las respuestas son tan diversas. ¿Dónde radica la diferencia? ¿En el receptor que se une a los ligandos de la membrana o en la proteína G que está, el trímero, ¿no?, dentro de la célula, para que obtener estas distintas respuestas? No sé si se entendió la pregunta. Creo que sí. O sea, yo diría que, bueno, también depende un poco de lo que es el ligando, porque los receptores se unen a un gran número de ligandos que tienen una función en específico, pero también va a depender del grupo, o sea, de la subunidad que trabaje, de la subunidad de la proteína G que trabaje. Por ejemplo, en este ejemplo se trabajó con el grupo alfa, que prácticamente lo que la activó fue un ligando de clase neurotransmisor, pero también hay distintos tipos de ligandos que pueden generar un cambio dentro de lo que es nuestra célula. Ok, pero entonces pareciera que entonces la diferencia entre una célula y otra va a radicar en la unidad receptora que tiene las 7 inserciones en la membrana. O sea, una célula va a tener ¿cómo lo llamas? Esa unidad que tiene 7 inserciones en la membrana. ¿En la unidad receptora? Tenemos el trímero. El trímero está dentro de la célula, pegado a la membrana, pero por la parte interna. Y en la parte externa está en lo que tiene la amina y una cuerda proteica que se inserta 7 veces en la membrana. Esa cuerda proteica que se inserta 7 veces, ¿cómo la denominamos? ¿Receptor? Bueno, yo voy a apoyar un poquito a Dayana, no sé si... No, cualquiera de los dos puede responder. Ya, listo. Bueno, un poquito enlazándolo con la pregunta anterior, sí, obviamente Dayana tiene razón.
lo que dicen los autores es que la naturaleza química de los ligandos es lo que va a determinar un poco la respuesta específica de los receptores. Entonces, con base en la segunda pregunta, sí, a eso le denominamos receptor. En lenguaje incluso farmacéutico o farmacológico, se lo denomina también receptor metabotrópico, dado que es el que va a interactuar con las sustancias medicinales en ese sentido. Y no sé qué otra pregunta. Bueno, entonces yo tengo el mecanismo que describieron ustedes, Daniel y Dayana, pero veo que una respuesta odorífica me lo da la nariz, pero esa respuesta no me llega, bueno, es que el olor no va a llegar al hígado, obviamente, va a llegar a la nariz. Claro, exactamente. Y yo debo tener receptores específicos en la nariz, que una vez que se activan, el mecanismo es el que aplicó Dayana, pero el receptor es lo que se va a activar o no se va a activar dependiendo de su naturaleza. Es decir, que vamos a tener miles de receptores en el cuerpo que funcionan con este mecanismo de la proteína G. Pero en el caso de las proteínas G, yo entiendo que no depende tanto del receptor, aunque sí, obviamente sí, pero depende un poco más de estas proteínas que están dentro del dominio citosólico, es decir, de las proteínas G. Es decir, pueden activarse, dependiendo del ligando, por supuesto, puede activarse la que tiene actividad inhibitoria, la que tiene actividad excitatoria o la que tiene actividad estimulante. Entonces va a depender un poco de las proteínas también que están dentro del citoplasma. Pero yo voy a, suponte una actividad inhibidora. Yo tengo un ligando que me va a provocar una reacción inhibidora. Y si ahora tengo un estimulante, ¿se va a unir al mismo receptor o va a haber otro receptor que es el que lo recibe? Ah, no, 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 es el mismo receptor, tiene razón, sí. Entiendo que ahí lo que cambiaría sería, o sea, la naturaleza química del ligando, como dije, o sea, es lo que trae la información. Entonces, Ok, yo había pensado que dentro de una célula tenemos muchos tipos de receptores. Algunos se activan y otros no. Cuando un inhibidor se activa es porque el ligando activó ese receptor específico y que no tengo receptores genéricos que me puedan responder a cualquier cosa, porque las moléculas no funcionan así, ¿no? Las proteínas tienen un centro activo que se activa solamente cuando la molécula encaja exactamente en el centro activo. De lo contrario, no responde. claro, entonces ahí también entra un poco el concepto de la adaptación conformacional, es decir, del encaje inducido, entiendo. O sea, el receptor un poco se va a encajar, o sea, va a ser inducido a encajarse a según qué tipo de ligando, ¿no? Entonces, de pronto sí que sería un poco genérico quizás en algunos casos. En este caso sí, que tú estás hablando de la inducción, donde el centro activo se induce a que se modifique dependiendo de quién llega. Exactamente, sí. Ujú. Ya. Bueno, me parece excelente la exposición, realmente espero que haya quedado claro, pero tus compañeros como que no están muy prontos a intervenir. Deben estar nerviosos. Muchas gracias, doctor. Bueno, eh, ¿quién sigue? ¿Daniel, perdón, Willy o María José? ¿Quién se anima? Los tres son distintos, ¿no? Nosotros podemos exponernos. María José me está hablando, ok. Entonces, puedes compartir, María José, porque están autorizados todos. Ok. ¿Pueden verlo? Sí, Ok. Entonces, nosotros les vamos a hablar sobre los receptores asociados a la quinesotiro-química. Entonces, acá podemos ver de mi cursor. Déjenme poner esto acá. Ya, entonces tenemos, esto es
tenemos la quinasa tirosínica, que pues, es como este poste que está atravesando la membrana, es una proteína transmembrana esto. Entonces, y tiene tres partes. La parte de acá arriba es la parte que está en la zona extracelular, y esa parte es la que va a aceptar al ligando. La parte central, que es la que, digamos, que lo mantiene fijo o anclado a la membrana, y la parte de más abajo, que es la que está en la zona del citosol, que es donde se va a dar todo el proceso que ya les voy a explicar. Entonces, aquí en esta parte hay tirosina. Y ya sabemos que la tirosina es un aminoácido. Lo que dice la literatura es que hay restos de tirosina. Yo me imagino que esto llegó aquí a partir de la hidroxilación de la fenilalanina, que es como se obtiene la tirosina. Entonces, una vez que llegan, ven que aquí están separados, es porque es un monómero. Entonces, cuando llega el ligando, se unen dos receptores que están cercanos, es como que se aparean y para que empiece a suceder lo que ya ahorita les digo. Entonces, puede ser un ligando para cada receptor, o puede ser un ligando que ocupa los dos receptores, ¿ya? Entonces, en la parte de acá abajo, como les decía, tenemos la tirosina, y lo que va a suceder acá es que se va a tomar un fosfato del ATP, digamos que de esta zona, y se va a pasar ese fosfato a la tirosina que está del otro lado, hasta que se ocupen todas las tirosinas que están en esta parte de abajo del receptor. Ok, esto es lo que les explicaba, y a partir de aquí lo que va a suceder es que se van a emitir diferentes señales. Entonces, normal podemos, un ejemplo que puedo darles es de la insulina. La insulina es lo que va a activar, lo que va a hacer que se apareen mismos números y van a ser dímeros para que se fosforilice la tirosina. Y después de esto vienen otras proteínas, vienen factores de transcripción que van a llevar al núcleo para que se codifique según el receptor y el factor de crecimiento, que es lo que da la señal. No sé si me estoy haciendo explicar. Pausenme si no. Y eso, los dejo con Mau. Algo que me parece interesante es que también tiene que ver mucho con el cáncer. De hecho, existen tratamientos para el cáncer que son basados en la inhibición de la tirosina quinasa, porque a veces existen fallas, y sin que llegue un ligando, los dos monómeros se aparean y empiezan a emitir señales que pueden ser como para iniciar la mitosis. Entonces, esa célula que ya está defectuosa se va a empezar a multiplicar y genera tumores. Esto ha sucedido, hay registros a nivel de cáncer de seno y de cáncer pulmonar. Ya, ahora sí, les dejo con Mau. Oli. Bueno, en el siguiente cuadro lo que vamos a ver son los receptores quinasas y las tiroxinas quinasas citoplasmáticas. Como vemos, son una familia súper amplia, hay diferentes tipos de ellas, y cada una de estas puede o va a interactuar de diferente manera para producir diferentes resultados dentro de la célula. La siguiente, porfa, Majo. Ya. Entonces, acá vamos a tener un poquito lo que ya nos explicó Majo, que es los monómeros que se están haciendo dímeros por acción de o sea, estos serían los receptores. Se me fue el nombre. Entonces, a estos los activan los factores de transcripción. Y, bueno, como podemos ver, cada uno de estos dímeros que están formados hacen un receptor diferente, y cada uno de estos receptores, como nos lo explicó Majo, tendrán la función de activar en la parte interna una proteína enzimática diferente que desencadenará el tema de la transducción para poder dar las órdenes en el núcleo. Entonces, tenemos diferentes tipos. Yo quisiera recalcar uno principalmente, que es el STAT5, que es un factor de transcripción
que es el encargado de desarrollar linfocitos T y linfocitos B. Como nos explicaba Majo, las deficiencias en este tipo de acciones fisiológicas provocan cáncer, y este es justo uno de los principales, pues la alteración en el desarrollo de este factor de transcripción provoca leucemia. Luego también tenemos que estos de aquí son factores de transcripción que se encargan de la producción de citoquinas, que son interleuquinas del tipo 2 y que se encargan de la proliferación y la diferenciación de las células T. Al igual que intervienen en procesos de desarrollo de hormonas del crecimiento, como la GH. Eso básicamente. Gracias. Lo que tienes a la derecha, Mauricio, que son cinco tipos de receptores. ¿Puedes explicarlo? Mauricio, no me estaba oyendo. Ahí tenía el micrófono apagado, perdón. Okay. Cada uno de estos son receptores o son... Sí, o sea, son receptores que se encargan de la traducción de tiroxinas quinasas. Entonces, como podemos ver en la parte de abajo, están explicados estos que dicen JAK, son un tipo de tiroxina quinasa de la familia JAK. Entonces, cada uno de estos compuestos, cada uno de estos receptores se encarga de estimular en la parte interna de la célula la acción o de activar a estas tiroxinas quinasas de la familia JAK, que también son justamente las que están dentro de las tiroxinas que median el tema celular para la respuesta inmunitaria y para el tema del crecimiento. Ya. El último de la derecha habla de interferón. ¿Conoces algo sobre esto? Me tomó la lección. Ya, ok. No. O sea, el interferón me imagino que es una de las sustancias que producen las células. Porque he oído que cuando uno se enferma de algo, no te enfermas de otra cosa. O sea, no tienes dos enfermedades al mismo tiempo. Y eso tiene que ver con los interferones, pero conozco poco sobre el mecanismo. Por eso, si tenía información, chévere. Si no, bueno, es un tema que es cosa de estudiarlo, pues me parece una curiosidad. Ahora, viendo los 5 tipos de receptores y la cantidad de ligandos que se unen a ellos, y conectando con lo que estábamos discutiendo antes con Daniel y María José, esto refuerza la idea de que en una célula pues hay muchos receptores distintos que van a responder a distintos ligandos. Más que un receptor responden a muchos ligandos, tengo muchos tipos de receptores. Al menos pareciera soportarse con lo que están mostrando María José y Mauricio en esta imagen, ¿no? María José, tú, después que se formaba el dímero, una vez que estaba estimulado y se fosforilaba la tirosina, vemos que tenemos 2 tipos de respuesta. Uno que me dice una proteína de señalamiento intracelular y un segundo mensajero. ¿Pueden explicar esto? En la foto de la izquierda que mostró Mauricio. Lo que yo entiendo es que cuando ya están fosforizadas la tirosina, existen un montón de proteínas que se pueden acoplar a ellas y que llevan mensajes. O sea, pueden emitir diferentes señales. Me parece que hasta
hasta 10 tirosinas pueden anclarse a otra tirosinas fosforilizada, pueden anclarse a proteínas al mismo tiempo en ese receptor, dentro de la proteína transmembrana en general. Okay. Entonces, esa proteína es la que va a penetrar en el núcleo, que es lo que marcan las flechas que estás mostrando. Sí, y esas proteínas están ya dentro del citoplasma. Justo en el anterior podemos ver los diferentes tipos de tirosinas que están en la parte interna de la célula. Y entonces ese segundo mensaje, ajá, ok. Ya. Y ese segundo mensajero, entonces, ¿cuál sería su función? ¿Por qué no va a entrar al núcleo? Entiendo que el segundo mensajero lo mueve desde la membrana hasta el núcleo, pero hay una parte del proceso en la que también activa. Entiendo, igual que estos de aquí son citocinas o sea, sí son citocinas y son tipo compuestos de proteínas enzimáticas. Es que estoy hecho una bola. Ya. Bueno, pero A entonces, veces a las otras proteínas que se acoplan, lo que hacen es, como quedó antes un ADP, le devuelven el fosfato a ese ADP. A veces el ADP se vuelve o sea, es como que para que se vuelva a hacer el proceso. No sé si me explico. bueno, sí, bueno, la detención, lo que llamaba Daniel y Dayana la arrestina. Aquí, eh, ¿cómo se detiene esto? Porque la citosina la tirosina quedó fosforilada, me activa este señalamiento de la proteína de señalamiento intracelular que va al núcleo, pero luego, ¿cómo se para el proceso? ¿Cómo desfosforilo la tirosina? ¿No será ese segundo mensajero o su función? Bueno, esa parte no quedó explicada, ¿no? Cómo se desactiva el proceso. Pero obviamente tiene que ocurrir porque si no, imagínense cómo volvemos el dímero a convertirlo en monómero para que se preste a seguir, a recibir el siguiente ligando, ¿no? No, ese es el proceso que explicaba Majo. Ya va. María José, tú explicaste la detención del proceso, entonces, pues yo entendí que tú habías explicado cómo inicia el ligando, se une al monómero, el No monómero... hacía referencia, pero es que Majo ahorita acaba de hacer una referencia a la fosforilación reversible. Ajá. A veces cuando sobran, lo que yo entendía es que cuando es el fósforo que ya se había unido a la tirosina por otra proteína, luego se le devolvía el ATP que le había quitado antes. Porque entonces, al iniciar el proceso me sobra ADP. Entonces entiendo que a las que no se fueron al núcleo, se revierte ahí. O sea, se acopla otra proteína a la tirosina fosforilizada y devuelve y la desfosforiliza. Entonces la fosforiliza a través de quinasas y la desfosforiliza a través de fosfatasas. ya, bueno, debe ser. Y entonces el dímero vuelve otra vez a convertirse en monómero. Sí, es importante que no queden juntos porque si no emiten señales y cáncer. Y cáncer. Bueno, De cáncer. entonces la diferencia son, bueno, los monómeros son bastante diferentes de lo que explicaba Daniel y Dayana con respecto a las proteínas G. Aquí obviamente no hay proteínas G, aquí es un receptor completamente distinto con una morfología radicalmente diferente, ¿no? Bien, entonces solamente nos queda el tercer proceso que lo tenían Brian y Willy.
Brian, ¿quién va a hablar? ¿Willy o Brian? Yo empiezo, profe. Ok. ¿Ya está la presentación en grande o no? Sí, sí, ya se ve perfecto. Ya porque yo todavía no la veo, yo la veo todavía en el PowerPoint. Ah, bueno, eso es lo que estamos viendo todos. Ah, en grande, dices tú. No, tienes que maximizarla. Dale ahí, dale ahí. Ya pensé que ya la había maximizado, por eso pregunto. Ya, Ahora sí. ok. Eh, si tú mueves el ratón se ve la flechita, pero Daniel tenía un puntito rojo. Me hubiera gustado aprender cómo lo logró conseguir el puntito rojo. Pero bueno, después lo explicamos. Cuando termine Willy y Brian, nos explican lo del puntito rojo, Daniel. Ya, buenos días con todos. Nosotros le vamos a hablar en sí de los factores de transcripción. Como breve introducción tenemos qué son los factores de transcripción. Son proteínas que regulan la transcripción de los genes, es decir, que ayudan a garantizar que se expresen de manera correcta los genes de las células del cuerpo. En este caso, el cuerpo humano tiene muchos factores de transcripción. ¿Qué quieren decir esto? Que estos factores de transcripción copian en el ARN, se copian en ARN en el proceso de producción de una proteína. Tenemos como el punto clave de control que la transcripción es el proceso en el que se copia la secuencia de ADN de un gen en una molécula de ARN. Es decir, que es el paso clave en el uso de la información de un gen para producir una proteína. La expresión génica se da cuando se enciende un gen en el ADN, es decir, cuando se lo usa se lo usa para producir lo que es una proteína específica. Pero en ocasiones no todos los genes en el cuerpo se encienden lo que es al mismo tiempo, ni en las mismas células o en las partes del cuerpo. Para muchos genes la transcripción es el punto clave de control, es decir, de encendido y apagado. ¿Qué tiene que decir esto? Que si un gen no se transcribe en una célula, no se puede utilizar para producir una proteína en esa célula. Si un gen sí se transcribe, es más probable que se utilice para formar una proteína. En conclusión, en general, que esto quiere decir que entre más se transcriba un gen, más proteínas se producen. Existen también varios factores que controlan cuándo se transcribe un gen. Por ejemplo, el grado con el que el ADN de un gen esté enrollado alrededor de su proteína. Proteínas de apoyo para formar cromatina, lo que puede afectar la disponibilidad de ese gen para la transcripción. Surgieron varias preguntas referentes a los factores de transcripción. ¿Qué tiene que suceder con un gen para que sea transcrito? Lo que tiene que suceder es que la enzima ARN polimerasa, la que fabrica el ARN nuevo a partir de un molde de ADN, debe unirse al ADN de un gen, el cual se pega en un lugar conocido como promotor. Es lo que estamos viendo aquí. En los seres humanos, la ARN polimerasa se puede unir al promotor solo con la ayuda de proteínas llamadas factores de transcripción basales o los factores de transcripción generales, que son parte de las herramientas centrales de transcripción de la célula y se necesitan para poder transcribir cualquier gen. Para saber cómo funcionan estos factores de transcripción se necesitan, es decir, 3 puntos, los cuales son los activadores, los represores o los sitios de unión. ¿Qué son los activadores? Estos son algunos factores que activan lo que es la transcripción.
los cuales pueden ayudar a los factores generales de transcripción, los que nombré anteriormente, y también a la ARN polimerasa, la cual se unen al promotor como se muestra en el diagrama que están observando ahí. ¿Cuáles son los represores? Estos son los que reprimen la transcripción y pueden funcionar de varias formas. Un represor puede estorbar a los factores basales de transcripción o al ARN polimerasa, de manera que no puede unirse al promotor e iniciar el proceso de transcripción. Y lo que tiene que ver con el sitio de unión, estos están cerca del promotor gen. Sin embargo, también pueden estar en otra parte del ADN, en ocasiones muy lejanas del promotor, y aún así afectar lo que es la transcripción del gen. En este caso, los sitios de unión son los dominios de activación que se unen en los factores generales de transcripción o al mediador, y lo que ayudan a iniciar lo que es la transcripción. Me faltó la parte de Willy que no sé por qué no se abrió. Espera un momento. Sí, creo que abrí el que yo te había enviado. Déjame buscarlo y ya lo comparto tu parte. ¿O lo tienes ahí, Willy? Compártelo, por favor. Sí, pero en un momento, biólogo, que no me fijé de la diapositiva que había proyectado. Ya les proyecto que ya acabo de abrir la presentación. Ahora sí. A ver, la importancia de estos factores de transcripción en realidad radica más en el proceso de embriogénesis. Imaginemos tipo que estamos comiendo, por ejemplo, una pizza. Entonces, la primera reacción que hacemos con la pizza es olerla. Lo que va a hacer que la olamos va a ser un tipo de células especializadas para eso, pero lo que va a hacer que absorba esa pizza una vez que llegue al estómago van a ser otro tipo de células. Sin embargo, ambas células van a tener el mismo código genético, la misma información genética. Y es aquí donde entra la importancia de este tipo de proteínas,
Aquí voy a nombrar a un ejemplo que se llaman proteínas MIB, las cuales son una familia de factores de transcripción hélice-giro-hélice. Este tipo de familia, esta familia, si pueden observar en la imagen, la proteína es lo que se observa como verde, que está como que enrollado sobre su misma estructura, y que esta va a soltar como unos tentáculos o unas fibras hacia el ADN, y es aquí como se va a unir a él. Entonces, la primera proteína MIB que fue descubierta fue el oncogen BMIB del virus del mieloblastoma aviar. Justamente hace un rato estaba hablando de esto el profesor, que hay unos tipos de genes que pueden aumentar la predisposición a sufrir cáncer. Entonces, el dominio de unión al ADN en estas proteínas se encuentra cerca de la región N-terminal. Lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. ¿Tú las pasas o las está pasando Brian, Willy? La pasada, Brian. Brian, dale. ¿Es esa de ahí o no es? No, No, la sí, siguiente. la siguiente. Sí. Que no sé por qué está lento el... Bueno, habilitar la edición, tienes que darle arriba, habilitar edición. Qué extraño, si pisa la diapositiva abajo no se abre. Sí, es que no sé por qué está bien lenta la conexión a internet. ¿Es tipos de proteína MIT? Sí es. Ya, ¿la están viendo o no? No, No, estamos viendo las proteínas MIP solamente. Dejar de compartir y ahí vuelvo a compartir. Viendo ahorita. nos autosaboteamos la exposición. A ver. Ahora, Sí, ahora sí. Ahora sí. Que como lo estaba diciendo, el sitio de unión va a estar cerca de la región N-terminal. Recordemos que los aminoácidos tienen una conformación de un grupo amino, un grupo R y un grupo carboxilo. Entonces a la izquierda se va a encontrar el grupo amino, que va a ser la región N-terminal. Dijimos que el sitio de unión al ADN va a estar cerca de esta región, entonces si podemos observar, cada uno de esos H1, H2, H3, eso significa lo que les estaba mencionando de las prolongaciones que se van a unir al ADN. Lo que se ve que es R1, R2 y R3 son las secuencias que se repiten entre una y otra proteína. Entonces, aquí estamos viendo cinco diferentes tipos de proteínas MIB. Cada una está en animales, plantas, hongos o en protozoarios. Podemos ver que algunas de estas regiones que les estaba mencionando, de R1 o R2, se repiten en una y otra especie de animal o planta. Toda esta conformación fue estudiada a partir de una proteína semi-prototipo, es decir, una que se observó en laboratorio, que determinaba con todas estas diferencias. Las secuencias repetidas, como lo mencioné, van a depender del sitio de unión al ADN, es decir, de la parte de la hélice. También es importante mencionarlo, en la exposición de María José y Mauricio mencionaron que tenían residuos de tirosina en la parte citoplasmática de la proteína. Aquí, en cambio, está conformada por el aminoácido triptófano, que le da un tipo de estabilidad electrostática a la conformación en hélice de la proteína. Una secuencia consenso significa que es como que es la región del ADN donde se unieron estos factores de transcripción. Se le denomina consenso porque es como que la que más se repitió en todos los casos, en plantas, animales, hongos o en protozoarios. Esta secuencia fue de adenina, adenina, citosina y guanosina. Siguiente. Para
ver el tipo de proteínas MIP que poseían los animales, se estudió el proceso de embriogénesis de las ratas, es decir, se reprimía la transcripción de las proteínas MIP y se les veía las condiciones de su crecimiento. En el caso de las proteínas AMIP, estas se encuentran en el sistema nervioso central, en los linfocitos B y en el epitelio de los conductos de la glándula mamaria y en los testículos. ¿Cómo pudieron determinar esto? Es que reprimieron la expresión de la proteína AMIP y al crecer el ratoncito vieron que tenía unos defectos en la glándula mamaria y en los testículos. Creo que era un tipo de atrofia muscular que se daba. Respecto a la a la proteína BMIF, esta va a participar de manera positiva en el crecimiento y diferenciación celular al momento de la embriogénesis. Recordemos que las células van a estar creciendo y dependiendo de su localización en el embrión, por así decirlo, dependiendo de su localización, van a ser diferentes tipos celulares. Y también la proteína CMIP participa en las etapas tempranas de la hematopoiesis. Recordemos que los diferentes tipos celulares que existen en los vasos sanguíneos, todos son de una misma célula, pero que se diferencian por una u otra condición. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, estos factores de transcripción van a hacer que se produzca una proteína o se reprima la expresión de una proteína para que esta célula vaya creciendo, y esto se va a explicar ahora con este otro tipo de proteínas MIP. Estas, en cambio, son que se encuentran en las plantas. Como lo estaba mencionando justo ahora, estas van a participar en el ciclo celular. Estas van a controlar la expresión de la ciclina B, que a su vez va a activar un tipo de quinasas, las cuales van a apoyar a la fosforilación y van a controlar todos estos mecanismos dentro del ciclo celular, es decir, el crecimiento o el tipo de diferenciación. También en este gráfico a la derecha se puede observar un tipo de resumen, sobre todo bueno, en realidad esto fue sacado de una revisión bibliográfica, y aquí se puede ver como que el consenso de dónde participaban todos este tipo de proteínas MIP. Entonces, por lo menos en las plantas también participan en la morfogénesis celular, en la embriogénesis, como podemos recordar que lo mencionaba el profesor hace un tiempo sobre algunas hormonas celulares, perdón, algunas hormonas que se encontraban en las plantas, que pueden controlar el crecimiento, pueden ayudar por ejemplo, cubriendo a la semilla al momento de estar creciendo. También controlan el estrés biótico y abiótico, como mencioné al principio, participan también en el metabolismo secundario, y el metabolismo secundario es el que produce todos estos tipos de células que coadyuvan a la respuesta inmune o a la presencia de pigmentos, etc. También ayudan al fotoperiodo y activan la síntesis de lignina. Recordemos que la lignina es como la que le da la forma rígida a la pared celular de algunos tipos de plantas. Y eso sería todo. Siguiente. La siguiente ya es de la diapositiva de gracias. Eso fue todo. Ok. Vamos a la es que lo que quería era ver cómo conectamos las tres exposiciones. Cómo se activan las proteínas MIP como factor de transcripción. ¿Puedes mostrar las diapositivas de nuevo, Brian? Eso se podría explicar con la diapositiva que presentaron María José y Mauricio, que una vez que se activaba la tirosina quinasa, entraba una molécula de señalización intracelular. Ok, entonces la proteína que está entrando es la MIP.
No realmente. La proteína ya se encuentra dentro de la célula, sino que va a ser activada por este tipo de proteínas que entran de señalización intracelular. Ok, o sea que estas proteínas MIP actúan dentro del núcleo. Sí, porque las produce el mismo organismo. Claro, y se activan o se desactivan según un mensajero. Exacto. Ok, o sea que ya, claro, que sería la parte que faltó de las exposiciones, las dos primeras exposiciones. En las dos primeras exposiciones hablaban de que se generan mensajeros internos dentro del citosol y esos mensajeros van a terminar en el núcleo. Ahora, ¿quién los recibe en el núcleo? Aquí tenemos entonces las proteínas MIP que se van a activar. ¿Eso es correcto? Correcto. O sea, se activa su transcripción, la producción de estas proteínas. Ah, ok. Yo pensaba que las proteínas MIP estaban en el núcleo y ellas, porque fíjate, en la última diapositiva tú mostraste un montón de funciones. Sí, pero en las plantas. Claro, pero igual en los animales va a haber algo equivalente, ¿verdad? O las proteínas MIP solamente en plantas. No. Están en plantas, hongos, animales, protozoarios. Son como que muy típicas. Por eso Ok, estaba mencionando lo de las secuencias repetidas, porque algunas secuencias se repiten en todos estos grupos. ya. Eh, ahora, cuando era Brian que hablaba de que Brian, vete al comienzo, a las primeras diapositivas. Sí, no, más abajo, más abajo. Era cuando hablabas de que la siguiente, allí. Tú tienes unos activadores, unos represores. Muestra la anterior, ¿verdad? Es esa misma. Esa. Ajá. Eh, las proteínas MIP funcionarían como esto que estamos viendo, como activadores o represores. Yo diría que sí, porque a la final, en parte con lo que explicó Willy, también estas proteínas también lo que necesitan es, como decir, activar para poder realizar lo que es una transcripción de un gen. Bueno, ellas hay cosas que para mí siguen siendo un eh, material para entender. Eh, no todos los genes se transcriben, solamente algunos se transcriben en algún momento determinado y son los que están activos. Pareciera como si la mayoría de los genes están, bueno, para poderse activar un gen tiene que desdoblarse el ADN, ¿verdad? El ADN está en forma de doble hélice, pero así como está, no se puede descodificar. Tiene que abrirse la doble hélice y exponerse para que la ARN polimerasa pueda formar la molécula de ARN mensajero. Estamos claros por allí, ¿verdad? María José, dime que sí, Sí, anda. claro. Sí, estamos claros. Entonces, pareciera que el ADN se desdobla cuando recibe una señal determinada. Y esa señal se la da un activador. Y la pregunta que me hago es, ¿son las proteínas MIP tales activadores? Porque son específicas, ¿no? Ellos van a un determinado gen, lo activan y la ARN polimerasa transcribe, obviamente la doble hélice se abre y se transcribe el ADN correspondiente al gen, ¿no? Bueno, si es así, habremos entendido cómo es el mecanismo, ¿no? Pero lo que quería era que Willy me lo confirmara, o Brian. Perdón, profe, sí, es así.
Bien. Ok. Ayer estaban hablando de CRISP. ¿Alguien sabe de esto? Recuerdo de la vez que hablamos sobre la vez que el investigador chino modificó genéticamente a las dos gemelas, que también había utilizado el CRISPR. Ok. Pero él lo que hizo fue... A ver, ¿te acuerdas, Willy, cómo fue qué fue lo que hizo el investigador? No del todo, realmente. Solo sé Él, que les editó el código genético él para tomó, hacer... él tomó dos óvulos, un óvulo y bueno, la verdad es que ojalá pudiéramos explicarlo en detalle, ¿no? Que sería lo propio. Si lo consigues, Willy, ¿te animas a explicarlo en la próxima clase del lunes? ¿Qué fue lo que hizo el chino? ¿Está bien? Sí. Sí. Eh, Porque me parece muy importante y consono con lo que ustedes acaban de explicar hoy, aunque yo sé que él de alguna manera le colocó el mismo genoma a dos óvulos y los óvulos produjeron las gemelas. O de alguna manera se tomó la primera división del cigoto eh, que me da dos células iguales y las separó. Bueno, de eso nos va a hablar Willy en la próxima clase. A ver qué fue lo que hizo el investigador en China para lograr producir las gemelas. Porque no creo que fueran gemelas transgénicas. Bueno, jóvenes, los temas que siguen tienen que ver con esto, con estos menesteres. En la próxima clase pues vamos a hablar a terminar de ver las características del núcleo y vamos a trabajar con ADN y ARN y los detalles de lo que ustedes hablaron hoy. Ya nos quedan solamente 4 semanas de clase, la que viene y 3 semanas más. Así que en la última semana, que sería la segunda semana de marzo, vamos a ver apoptosis, que es el último tema. Ya ustedes la mencionaron hoy también como resultado de la señalización. Ojalá es mi idea, que ustedes dominen estos temas porque va a ser necesario para las materias que siguen. Es un tema, estos asuntos de la transcripción, de la inhibición y de la alteración de genes a través de mutaciones, ya sea inducidas o mutaciones naturales, forman parte de la tecnología, de la biotecnología que hoy en día se está usando. Inclusive, hace poco estaba leyendo un trabajo que provocaban mutaciones en un genoma usando una sustancia química que es altamente mutagénica, ¿no? Es decir, que hoy en día podemos inducir mutaciones y luego pues seleccionarlas según nos convenga, sobre todo si son en bacterias, ¿no? Que es usualmente los genomas con que más fácilmente se trabaja y porque como se reproducen tan rápido podemos obtener resultados de tales características, de las características nuevas que surgieron con esta mutación. Entiendo que la mayoría de las mutaciones son dañinas, ¿no? No se perpetúan, solamente algunas son las que se perpetúan. Pero si eso es así con el virus del COVID-19, pareciera que son muchas las mutaciones que están surgiendo y solamente algunas son las que son efectivas, que es la que estamos viendo que se expresan y la gente pues termina siendo más afectada. Hasta ahora me gustaría oír lo que han leído ustedes al respecto. Se dice que
las mutaciones que han surgido en Reino Unido, en Sudáfrica y en otros países hacen el gen más fácilmente transmisible, pero no necesariamente más patogénico. ¿Qué han leído al respecto, Dayana? Bueno, si no has leído nada, no importa, ¿no? Lo que quiero es llamar la atención de ustedes a ese tipo de lecturas porque están sucediendo en el mundo y nos están afectando de una manera importante. Daniel, ¿tú has leído algo al respecto? Bueno, básicamente lo mismo, y lo mismo que dije la clase anterior. Lo que pasa es que en realidad sí, informan que realmente es más transmisible y menos letal, pero también es verdad que al ser más transmisible se infecta mayor cantidad de gente, por lo tanto, al infectarse mayor cantidad de gente, también obviamente por estadística es probable que muera más gente. Entonces, realmente ahí radica el peligro, entiendo, de la mayor transmisibilidad. Ya. Que bueno, bueno, obviamente es menos letal, pero por la cantidad de gente infectada va a morir más gente. Ya, ok. Ahora, otra pregunta. De las lecturas recientes, países como Israel se dice que han vacunado al 30% de la población. Francia la critican por haberse ido muy bajo, creo que no llega ni al 5%. Estados Unidos está vacunando a razón de 1 millón de personas por día, pero ellos son 340 millones de personas. Es decir, que tendrían que transcurrir pues un año entero, no más, sí, casi un año, para poder vacunar a la población entera. Aunque no requerimos vacunar a toda la población, basta con alcanzar la inmunidad de rebaño, que entiendo que está alrededor del 60-80%. Ese número lo he oído en varios momentos y cambia, ¿no? Hace poco les envié un video donde unos jóvenes entrevistan al doctor Fauci. ¿Lo vieron? Mauricio, ¿lo viste? No tengo a Mauricio en las imágenes, veo. No sé ni siquiera si está con nosotros todavía. Sí, estoy con ustedes. Así como Ok. Jesucito. Ah, no es que... Así como no, ya, Brian estaba afuera. No, la pregunta que les iba a hacer es, el hecho de que haya un país que al menos haya alcanzado un porcentaje apreciable de vacunación, ¿se ha reducido el número de casos? En efecto, o sea, lo que uno esperaría que ocurriera, el número de infecciones se reducen apreciablemente. ¿Eso ha ocurrido en Israel o en alguno de los países que está vacunando masivamente? No lo he leído, por eso les pregunto. Tampoco lo has leído, Mauricio. no violo. La Ya, verdad es que no he leído casi nada de COVID, así me siento. ok. Pero es que es necesario, Mauricio, primero porque nos está afectando de una manera importante al Ecuador, se nos muere la gente que más queremos, nuestros familiares, se nos murió el rector. Entonces es algo que tenemos que estar pendiente de los últimos desarrollos eh, por amor propio, ¿no? Y porque forma parte de la asignatura. Entonces, cuando yo veo algo que les puede interesar, enseguida se los paso. Pero la entrevista al doctor Fauci me pareció muy importante. El doctor Fauci ataca, o cubre, perdón, no ataca, cubre algunos temas trascendentes, entre ellos cuando le hacen la pregunta, ¿es mejor que la gente simplemente se contamine o que se vacune? Y Fauci dice, la cantidad de personas que han muerto en comparación con los contaminados es de tal cantidad, tantos millones de personas han fallecido. Es un porcentaje determinado. Estamos dispuestos a aceptar que ese porcentaje se mantenga en lugar de vacunar a toda la población. Él dice, agrega, estoy seguro que no es aceptable que mueran más millones de personas por no vacunarse. La vacuna es la manera de alcanzar la inmunidad del rebaño y no la enfermedad masiva.
La enfermedad masiva suele ocurrir en enfermedades no tan mortales, ¿no? La gripe normal, por ejemplo, la gripe normal llega a un sitio y todo el mundo empieza a contaminarse. Pero la gente no muere de eso. Simplemente, eventualmente la gente se contaminó tanto que ya no hay, casi no se consigue gente que no esté contaminada y por eso dejan de enfermarse. Pero vamos a buscar artículos que verifiquen si realmente la tasa de contagio se reduce una vez que la vacunación se hace importante y alcanza ciertas proporciones. Eso sería lo esperado, pero una cosa es esperarlo, otra cosa es demostrarlo, ¿no? Entonces le voy a escribir, ahora que termine la clase, a una amiga que estudió en Israel y tiene amistades allí, para ver si ella les escribe por WhatsApp y logramos enterarnos de si realmente el alcanzar un porcentaje como Israel lo ha logrado, realmente va a detener la tasa de contagios, ¿no? Pero también no deberíamos considerar que no solo la vacunación es el tema aquí, sino también la responsabilidad social en general que existe en el país. O sea, por una u otra razón, el pensamiento que manejas en esos países es como más ordenado que lo que podemos llegar a tener aquí en Latinoamérica. Luego pensar que una gran parte de la población en el mundo está, bueno, ¿qué hablo? Un pequeñísimo grupo de la gente del mundo piensa en ser antivacunas y ese tipo de criterios de contra de la vacunación. ¿Y qué hacemos en ese? O sea, ¿cómo se cubren esos casos? Bueno, parto de la base de que no hace falta que todo el mundo se vacune. Basta que haya un 60% para adquirir inmunidad de rebaño. Entonces, a mí me parece que la gente pues tiene libertad de pensar lo que quiera, ¿no? Pero la base en la cual se fundamenta el no vacunarse, me parece que es una base acientífica. La cantidad de disparates que se dicen, cómo el ARN que nos está inyectando va a modificar el ADN. Yo entiendo que la manera como actúan los virus es que el ARN que se inyecta con el virus modifica los transmisores. Corríjame por favor si estoy equivocado. Pero no hay una modificación del ADN. Lo que el virus logra es que el núcleo empiece a producir partículas virales porque el ARN o el ADN viral, una vez dentro del citosol, empieza a producir mensajeros, que son los que van al núcleo. Pero reconozco mi ignorancia en muchos de estos temas, ¿eh? Pero no entiendo cómo una molécula de ARN, en el caso del COVID, va a modificar el ADN de la persona que lo recibe. Los mecanismos que ustedes acaban de describir hablaban de que la ARN polimerasa transcribe el ADN y lo convierte en ARN mensajero. Pero el ARN, ¿cómo me puede modificar? A lo mejor existe, a lo mejor el peligro es real, ¿no? Doctor, en Israel, ¿qué tipo de vacunas están poniendo? Me imagino que la misma que está usando Estados Unidos, la Pfizer. La Pfizer. Y la Sputnik ya no es con ARN, ¿no? La rusa es con... No, la china y la rusa son con el virus completo. El virus completo, sí. Pero estaba, bueno, lo que había leído era que tenía más porcentaje de efectividad en realidad. La Sputnik al principio como que no la quería nadie en ningún país, ahora está peleada. O sea, realmente la quieren, bueno, yo creo que también por el proceso de almacenamiento. No sé si mejora como el vino, ¿no? Pero al principio los rusos decían de manera un poco irresponsable que la Sputnik era 100% efectiva. Me cuesta creerlo, ¿no? Que algo sea 100% efectivo, ¿no? No, 91 maneja. No sé si el 100% lo dijeron quizás algunos medios, pero entiendo que el 91 maneja, pero igual sigue siendo muy alto.
Sigue siendo muy alto, claro. El otro día me pasaron por el chat de los profesores una lista de las vacunas y su efectividad. Y la que era menos efectiva era como 71%, ¿no? Sí, sí. Creo que la Pfizer también está en esos rangos del 90. La fase Por está ahí. entre más de 90, sí. Ujú. Sí, pero el problema es un poco las temperaturas de almacenamiento, ¿no? O sea, que tienen que ser muy, muy bajas. En el caso de la Pfizer, en el caso de las otras, bueno, sí, creo que requería menos 70 y otra requiere menos 20. Cualquiera de las dos requiere temperaturas absolutamente bajas, ¿no? Que son difíciles de conseguir en refrigeradores masivos. Claro. En Ecuador han traído la de Pfizer y no sé dónde estarán guardando. Con hielo seco la tiene. Es ¿Cómo? que, Es que el hielo seco te da cuánto, Daniel. no sé, no lo sé, pero no creo que llegue a menos 70. El nitrógeno líquido es el que llega a menos 80. Ah, sí, pues el nitrógeno líquido sí. Ese sí llega a esas temperaturas. El hielo seco yo entiendo que está alrededor de los menos 20. En el tecnológico de Manta, en Jaramijó, tienen una máquina que da menos 70. Y también ¿Verdad? la misma máquina en Calceta, en la SPAM. Ellos se usan para preservar muestras bacterianas, ¿no? Es un congelador muy específico, ¿no? Sí, sí, es verdad. La vimos cuando visitamos el instituto. También El en tecnológico. IKEAM. En IKEAM, en la universidad también tenían ese tipo Ya, de ok. dispositivos. Y que queda en Tena, ¿no? Ajá, la Universidad Amazónica. Amazónica. Ya. Bueno, jóvenes, estoy muy contento, me gustaron mucho las diapositivas, las explicaciones. Eh, yo lo que espero es que este curso en el futuro lo dicte una persona realmente especialista y no un biólogo pesquero. Mi especialidad es manejo de poblaciones, no es manejo de genes. Eh, pero bueno, eh, hubo que aceptar la asignatura porque no me queda más remedio como profesor contratado, pero realmente hace falta un especialista para poder solucionar dudas. Yo lo que hago es copiar las dudas y las consulto con los especialistas para luego podérselas explicar a ustedes. Eh, bueno, entonces nos vemos entonces el lunes que viene. Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídese.